Todos sabemos que Milei llevó a cabo ciertas reformas económicas, muchas de ellas bastante importantes, y se suele decir que estas tuvieron un enorme costo. O sea que al fin y al cabo habrá podido corregir algunas cosas, pero con el costo de haber mandado a millones de personas a la pobreza. Sin embargo, según la Universidad de Itela, hoy la pobreza es 20 puntos más baja y de hecho es inferior a la que hubo durante todo el gobierno de Alberto Fernández, y según datos oficiales y según un montón de fuentes más. Pero ¿cómo puede ser esto posible si cuando uno sale a la calle, bueno, ve que la situación está más o menos igual? ¿Realmente la pobreza bajó por más que no lo notemos? Porque digo, al fin y al cabo los datos están ahí. Bueno, quédate que te cuento. Ok, para entender lo tremendo de estos datos tenemos que saber un poco cuál era la expectativa en la previa. La realidad es que Milei no solamente heredó una situación jodida en lo social, o sea, con salarios bajos, con mucha pobreza, etcétera, sino que heredó un desequilibrio macroeconómico muy grande. O sea, básicamente la economía estaba destrozada. Y los antecedentes en muchos lugares del mundo, y particularmente en Argentina, nos demuestran cómo cada vez que se quieren corregir estos desequilibrios y hacer que la economía funcione mejor, para que eventualmente en el largo plazo los salarios empiecen a crecer y la pobreza empiece a bajar, siempre tienen efectos muy negativos en el corto plazo en estas mismas variables sociales. Empeoran muy fuerte y muy rápido. El ejemplo más cercano es 2002. Argentina tenía un problema con un exceso de deuda y un nivel de actividad económica que era muy bajo, bla bla bla, y esto se resolvió no pagando la deuda, devaluando y bajando el gasto público. El dólar pasó de valer un peso a 3 pesos en simplemente unos meses y esto reventó todo. La economía llegó a caer un 16% de manera interanual, lo cual es una bestialidad. La pobreza llegó a tocar el 60%, los salarios en dólares cayeron 70%, los salarios reales cayeron 30%, bueno, un desastre. O también tenemos, no sé, la crisis de fines de los 80, donde hubo 2 hiperinflaciones y también la economía cayó mucho, cayeron mucho los salarios, bla bla bla. De hecho, la pobreza se entre duplicó y triplicó, según la medición que veamos, en solamente 3 años. Entonces, como el desequilibrio macroeconómico que heredaba Milei tenía una magnitud por lo menos similar al de estas dos crisis, se esperaba un desastre por lo menos igual o tal vez peor. Y efectivamente es lo que pasó. Si nosotros miramos los últimos meses de 2023 y los primeros meses de 2024, los números están en un rojo completamente infernal. Interanualmente, en el primer trimestre de 2024 la economía cayó un 5,1%, lo cual es muchísimo. Si medimos cómo evolucionó la economía desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo de 2024, vemos que cayó un 6% con una recuperación del 100% del campo en el medio, o sea que el resto de los sectores cayó muchísimo más. Por ejemplo, los primeros 10 meses de 2024, si bien la economía cayó solamente un 2,7%, si quitamos al campo en realidad cayó un 6,5%, o sea, muchísimo más. O sea, en resumen, la economía cayó mucho, los salarios cayeron casi un 30% en los últimos meses de 2023 y los primeros meses de 2024, y la pobreza también aumentó fuertísimo, pasando del 41% al 52% desde el último semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2024, o sea, solamente en 6 meses. O sea, solamente en 6 meses la pobreza aumentó más de 10 puntos, un montón. Este es un aumento similar al que sucedió durante todo el gobierno de Alberto y todo el gobierno de Macri juntos, o sea, en 8 años. Todo esto también generado por una aceleración de la inflación, por una devaluación, por bajar el gasto público, por quitar subsidios, etcétera, etcétera. En este video no vamos a hablar tanto de las causas, sino de cómo evolucionó la pobreza. Sin embargo, hoy quería hablar de exactamente lo contrario, o sea, de que la pobreza bajó históricamente, y esto efectivamente es así. Aunque antes de contarte los datos de pobreza, déjame que te dé una noticia excelente. Si estás viendo este video, ya está disponible mi nuevo newsletter mensual. Básicamente voy a estar haciendo un resumen de lo que pasó en la economía todos los meses. Es un resumen que es por escrito y que te va a llegar por mail de manera automática, que bueno, tiene un montón de grafiquitos y qué sé yo, o sea, a mí me gustó mucho hacerlo, y la gracia es que es completamente gratuito. El único requisito que tiene es que te registres a EBC, el broker de bolsa que es el nuevo partner de nuestro canal. Así que bueno, si te gustó y te interesa estar al tanto de todo lo que pasa en la economía argentina, incluso más cosas de las que hablo en mis videos, porque bueno, no tengo tiempo para hacer absolutamente todo, puedes chequearlo y registrarte a EBC si te gustó para poder acceder a todo el texto. Así que bueno, te dejo el link en la descripción para que te registres o para que veas el newsletter si te interesó. Bueno, el INDEC reveló los datos de pobreza para el segundo semestre de 2024, o sea, los últimos 6 meses de 2024, y la realidad es que bajó muchísimo. Lo primero que vemos es que bajó casi 15 puntos en solamente 6 meses, una locura. La pobreza aumentó muy fuerte en los primeros meses de 2024 y bajó muy fuerte en los últimos meses de 2024, compensando todo lo que subió. Pero lo interesante es que no es que bajó lo que subió, sino que bajó más de lo que subió. Si nosotros viésemos los datos de un poco más atrás, podríamos ver cómo es la pobreza más baja desde el primer semestre de 2022. O sea, la pobreza en los últimos 6 meses de 2024 bajó compensando todo lo que subió en los primeros meses de 2024
2024, en todo 2023 y en la mitad de 2022. Un montón. Es la pobreza más baja en 2 años. Ahora podrías pensar, bueno, igual, pero el INDEC es un organismo nacional y capaz está trucando los datos, no sé. Bueno, vamos a ir con el IDECBA, que es básicamente el INDEC, pero de Capital Federal, que muestra que la pobreza de los últimos 3 meses de 2024 fue del 24,2%. Y resulta que esta es la más baja desde el primer trimestre de 2023. O sea, es la pobreza más baja no en 2 años, sino en 1 año y 9 meses. O sea, más o menos lo mismo. Por lo que estamos viendo que los datos son parecidos. Pero bueno, suponete que desconfías del Estado. Bueno, podemos ver los datos de la Universidad Católica Argentina, que mide la pobreza hace un montón de tiempo, y vemos que las cosas son más o menos parecidas. Vemos que la pobreza del tercer trimestre de 2024 dio 38,9%, que es la pobreza más baja desde fines de 2023. Pero claro, esta medición es del tercer trimestre de 2024. O sea, no tiene en cuenta los últimos 3 meses de 2024. Meses en los que la pobreza siguió bajando. Y si nosotros vemos el ritmo al que estaba bajando, muy probablemente termine llegando a un nivel que cerraría en torno al 34-35%, lo cual otra vez sí sería la pobreza más baja en 2 o 3 años. También tenemos los datos del CEDLAS, que es un instituto que mide la pobreza en toda Latinoamérica, y nos muestra datos para el tercer trimestre de 2024 más o menos similares a los de la UCA, y vale el mismo criterio que con la anterior universidad, que si nosotros extendemos estos datos hasta fin de 2024, y muy probablemente la pobreza termine cerrando siendo la más baja en los últimos 2 o 3 años. Y probablemente la medición de pobreza más interesante es la de la Universidad de Itela, justamente porque es la que está más actualizada. Esta llega hasta los primeros meses de 2025 y nos muestra que la pobreza está en 34,9%, lo cual significa que es la pobreza más baja desde fines de 2019, o sea, es la pobreza más baja en 5 años. Por lo que vemos que es inobjetable que las mediciones de pobreza nos dicen que no solamente revirtió toda la pobreza que aumentó durante el ajuste en únicamente 6 meses, sino que muy probablemente en 2025 la pobreza cierre en torno al 30% si todo sale bien y no explota nada, lo cual significaría que en solamente 2 años el gobierno revertiría toda la pobreza que estuvo subiendo en la última década producto de la crisis. O sea, en 6 meses revertimos el ajuste y en 2 meses revertimos la crisis en general. Mientras que en los 80 el ajuste tardó 1 año en revertirse y la crisis entre 2 y 3 años, y a inicios de los 2000 el ajuste tardó 2 años en revertirse y la crisis 3 años y medio. O sea, el ritmo de descenso de la pobreza hoy es muy alto. Sin embargo, ¿por qué esto no se nota? O sea, ¿por qué cuando salimos a la calle vemos que igual todo es más o menos lo mismo que antes, ¿no? Que no se ve un cambio tan fenomenal. Bueno, esto yo creo que es por 2 motivos. Uno de ellos tiene que ver con cómo se mide la pobreza, que igual no es algo particular de este gobierno, sino que es cómo se mide la pobreza en general y cómo la mide todo el mundo. La idea es que nosotros en general pensamos la pobreza en relación a la cantidad de cosas que tiene la gente. O sea, aquel que tiene muchas cosas es alguien rico y aquel que tiene pocas cosas es alguien pobre. Sin embargo, aunque parezca raro, el INDEC y ningún instituto y ninguna universidad entienden así la pobreza. Ellos no se fijan en las cosas que tiene la gente, sino en los ingresos que tiene la gente. El INDEC agarra y fija cierta cantidad de bienes, ¿no? Agarra comida, ropa, qué sé yo, y mide el precio de esos bienes todos los meses. Y a la vez mide los ingresos de la gente todos los meses. Entonces, todas las personas que tengan un ingreso superior a esta canasta de bienes no son pobres, y todas las personas que tengan un ingreso inferior a esta canasta de bienes son pobres. Pero claro, acá estamos midiendo el ingreso, el salario, por así decirlo, de la gente, lo cual no necesariamente tiene una relación tan directa con la cantidad de cosas que tiene la gente. Por poner un ejemplo bien gráfico, tenemos por ejemplo, no sé, un tipo que vive en la calle, que no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es la ropa que lleva puesta. Suponete que esa persona tiene un trabajo bastante medio pelo y cobra 300.000 pesos por mes, y el INDEC utiliza una canasta que cuesta 350.000 pesos para medir la pobreza. Entonces, como esta persona tiene ingresos inferiores a lo que cuesta la canasta, el INDEC lo clasifica como pobre. Pero ponele que al mes siguiente esa persona consigue un laburo un poquito mejor y pasa a cobrar 400.000 pesos. Ahora esa persona cobra más que los 350.000 que cuesta la canasta, por ende para el INDEC ya no es más pobre. Sin embargo, la calidad de vida de esa persona pasó a ser mucho mejor por pasar de cobrar 300.000 pesos a cobrar 400.000 pesos en solamente un mes. Bueno, no. La realidad es que no va a poder comprarse muchas más cosas, y si el tipo vivía en la calle cobrando 300.000 pesos, lo más probable es que después de un mes de cobrar 400.000 pesos siga viviendo en la calle y su vida siga siendo más o menos igual. O sea, para como nosotros normalmente entendemos la pobreza, esa persona va a seguir siendo pobre, mientras que para el INDEC no. ¿Por qué? Porque aumentó su ingreso, porque aumentó su salario. Y lo mismo pasa al revés. Si esa persona en realidad cobraba 400.000 pesos y de repente en un mes pasó a cobrar 300.000, ¿esa persona antes no era pobre y ahora es pobre? Para la concepción de pobreza que tenemos nosotros, en realidad esta persona siempre fue pobre, no es que antes no lo era y ahora sí. Bueno, estas son las limitaciones que tiene la medición de la pobreza. Conceptualmente, para entenderlo bien, lo que pasa es que nosotros entendemos la pobreza como un stock y el INDEC mide un flujo.
Un stock es la cantidad de algo que existe y un flujo es cómo ese algo varía a lo largo del tiempo. No sé, un stock de cajas es la cantidad de cajas que tengo yo en mi casa y un flujo de cajas es la cantidad de cajas que adquiero yo por mes o la cantidad de cajas que pierdo por mes. Lo que pasa es que nosotros entendemos a la pobreza a partir de un stock, que es el stock de riqueza, o sea, la cantidad de cosas que tiene una persona. Si tiene muchas cosas, si tiene un stock de riqueza muy grande, esa persona es rica. Si tiene un stock de riqueza muy poco, o sea, tiene pocas cosas, esa persona es pobre. Pero el INDEC entiende a la pobreza como un flujo, o sea, según cómo varía la riqueza de una persona, es pobre o no. ¿Y cómo varía la riqueza de una persona? Bueno, a través del salario. Si una persona tiene un salario alto, quiere decir que adquiere mucha riqueza por mes, por ende es rico, ponele. Pero si una persona tiene un salario bajo, quiere decir que adquiere poca riqueza por mes, por ende es pobre. No es que hay una manera que esté bien de interpretar la pobreza y otra manera que esté mal, son simplemente dos maneras distintas. Y entonces lo que pasa es que estos dos fenómenos, estas dos maneras de medir la pobreza no están relacionadas de manera lineal. O sea, una persona puede ver muy incrementado o muy disminuido su nivel de ingresos, pero que su stock de riqueza sigue siendo más o menos el mismo. Entonces para el INDEC esa persona de repente pasa a ser pobre o deja de ser pobre, pero sin embargo para nuestra concepción de la pobreza esa persona sigue estando exactamente en la misma situación. Bueno, esto es lo que sucede. Si nosotros tenemos la concepción de la pobreza a través de entenderla por los stocks, en realidad cuando el INDEC nos dice que sube mucho la pobreza, en realidad no subió tanto. Y cuando nos dice que bajó la pobreza, en realidad tampoco bajó tanto. Más que nada lo que varían son los flujos, no los stocks. Lo que está pasando en los últimos meses es que mucha más gente está cobrando más que la canasta básica. Por ende la pobreza está bajando. Pero esto no implica que esta gente que cada vez tiene mejores salarios tenga un stock de riqueza mayor o menor o que haya cambiado. Capaz que siguen teniendo más o menos la misma cantidad de bienes. Un tipo que vive en la calle no va a dejar de ser pobre por tener un salario un poquito mejor durante 6 meses, por ejemplo, y un peluquero que ponele que no sé, es propietario, también no va a pasar a ser pobre por cobrar un salario un poco pedorro durante 6 meses. O sea, acá tenemos simplemente una diferencia conceptual entre cómo se mide la pobreza y cómo nosotros interpretamos la pobreza. Son dos cosas distintas. Este es el primer motivo. Y el segundo motivo es la diferencia entre la pobreza coyuntural y la pobreza estructural. Resumidamente existen estas dos formas de pobreza. La estructural es básicamente la pobreza que se mantiene a lo largo de las décadas sin importar si el país está en crisis o no está en crisis y que es generada porque hay un sector que está marginado entre comillas de la sociedad. Gente que vive en barrios muy pobres o que vive en villas, que nunca tuvo buen trabajo y que sus familiares, sus padres, sus abuelos tampoco nunca tuvieron un buen trabajo, que siempre vivieron en malas condiciones y que en general es gente que generación tras generación se va deteriorando su calidad de vida. Y luego tenemos la pobreza coyuntural, que es gente que no es marginada, gente que tiene educación tal vez y que tiene la capacidad de generar ingresos para no ser pobre, pero que por la coyuntura económica, o sea, porque de repente hay una crisis económica en el país, sí que se encuentra momentáneamente en la pobreza, pero luego de que la crisis pase no le va a costar mucho esfuerzo salir de la pobreza porque tiene la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, no sé, un mecánico que arregla autos que durante la crisis, por ejemplo, como la gente no tenía plata, no mandaba el auto a arreglar. Entonces, como no mandaba el auto a arreglar, el chabón no tenía trabajo. Esa persona está capacitada, tiene buena educación, tuvo un buen trabajo en el pasado y lo va a tener en el futuro, pero por un problema coyuntural en el presente la está pasando mal. Entonces, esa persona es pobre, pero pertenece a la pobreza coyuntural, y la pobreza coyuntural, cuando pase la crisis, va a desaparecer. Contrario a la pobreza estructural, que dijimos que se mantiene a lo largo de los años, haya crisis o no, es gente que directamente está marginada. Bueno, lo que pasa es que en Argentina existe más o menos un 30% de pobreza estructural, y lo que pasó con Milei es que la pobreza estuvo bajando justamente desde un 40 y pico o 50 y pico por ciento a un 30 y pico por ciento. O sea, básicamente toda la pobreza que está bajando es pobreza coyuntural. Lo que está pasando es que el tipo que se quedó desempleado por la crisis de repente consiguió laburo y ahora sí ya tiene ingresos, o al chabón que momentáneamente le hicieron pelota a su salario, ahora ya se lo están recomponiendo y por ende sus ingresos ya están por encima de la línea de la pobreza. O sea, es gente que es pobre hace 4 o 5 años cuando arrancó la crisis y que ahora cuando termine la crisis va a dejar de ser pobre. Pero los que son pobres hace mucho más, hace 15, 20 años o hace muchas décadas más, en su gran mayoría no están dejando de ser pobres, probablemente entre ellos la gente que vive en la calle. Por eso nosotros no identificamos como que haya bajado la pobreza, porque el que dejó de ser pobre es tu amigo al que rajaron del laburo y estuvo desempleado 2 meses, no el tipo que vive en la calle hace 20 años. Ese muy probablemente siga siendo pobre. Así que bueno, espero que te haya quedado claro los dos motivos por los que normalmente tenemos esta confusión. Igual quiero aclarar algo. Yo no estoy desmintiendo que la pobreza bajó, porque efectivamente la pobreza bajó. Lo que estoy haciendo es explicar el dato, o sea, ayudarte a entender
qué es lo que está bajando, qué es lo que está subiendo, etcétera. Pero que la pobreza bajó, bajó. Y como dije al principio del video, está bajando mucho más rápido de lo que lo esperaba, o sea que es un dato que es para festejar, nada más lejos de desmentirlo, todo lo contrario. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate del tema del newsletter, voy a estar sacando un resumen de lo que pasa en la economía argentina todos los meses, que es gratuito y te lo dejo en la descripción para que puedas verlo. Además, si quieres ver videos exclusivos, aparecer en los próximos saludos o entrar en el grupo de WhatsApp, puedes hacerte miembro o Patreon. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además, también puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago y como siempre, por último te mando saludos. ¿Ustedes qué dicen? Pongan en los comentarios. ¿En cuánto va a terminar la pobreza en el primer mandato de Milei?